Muy buenas, en este Mateview super carnavalero, me atrevo a decir, tengo el agrado y el enorme placer de hablar con un amigo que me regaló Corrientes y que me regaló el carnaval. Estoy hablando del señor Mingo Sotile. Mingo, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes? Pero muy bien. Perfecto. Bueno, Mingo, en esta noche a mí me gustaría hablar de el carnaval que ya no vivimos, que hace mucho no vivimos, y me gustaría hablar particularmente de cómo llega el carnaval a tu vida, o cómo llegas al carnaval. Sí, perfectamente. Era febrero del año 1961, estando en el Club de Regatas, Jorge Eduardo Saymanquis me invita a formar parte de un grupo de gente que quería salir a divertirse. Bueno, me sumé. Y así fue que alrededor de, no sé, 20, 25 parejas, yo era uno de los más gurises. Jorge me lleva a mí 4 o 5 años, o sea que yo iba detrás de los, en ese momento, los mayores de 18. Y bueno, así fue que se empezó a trabajar en, digamos, en los galpones que tenía la familia Saymakis, que era la titular de un autoservicio Atenas, que estaba en Junín y Salta. Y como yo era compañero de Antonio, hermano menor de Jorge, y mayor de Basilio y de Graciela, le cambié el nombre. No me acuerdo en este momento cuál es el nombre de la nena, que ella era señora de Abraham, el presidente del banco. Y bueno, y se armó un grupo y comenzaron a tratar de ver qué se podía hacer. Y por supuesto, éramos tan poquitos que entrábamos en los dos cuerpos, digamos, la parte de, digamos, los bailarines, entre comillas, no habíamos hecho nunca nada, y el grupo de percusión, que estaba formado por integrantes de la familia Rasmussen, entre ellos Juan Carlos, que era compañero mío de escuela también, y gente que vino de Paso de los Libres. Entonces, bueno, se fue armando el grupo y salimos, como digo, en 2 camiones. Por supuesto, eran camiones que eran propiedad del padre de Antonio y Jorge. Eran unos Ford 600, donde repartían mercadería, por supuesto, en el supermercado. Y bueno, así fue que el 12 de febrero de 1961 salimos a desfilar partiendo de esa esquina, Salta y Junín, hacia arriba, digamos. Y así comenzamos, y en paralelo había habido un grupo de, digamos, Sanabria, Meana Colodrero y demás, donde estaban los hermanos Sanabria, que eran un poco mayores que yo, por lo menos, probablemente contemporáneos de Jorge, de Gustavo Rosselló y algunos otros que estaban formando parte del grupo de avanzada, digamos. Y nosotros, los gurises, 15 años, en ese momento acompañábamos. Pero fue una época muy linda, muy grata. Así empezamos suavemente. Esto que estás contando, si yo no estoy mal informado, Araverá nace con 2 grupos, un grupo de chicos que quería hacer música y un grupo de chicos que quería divertirse. Y ahí se termina de conformar Araverá, ¿puede ser? Puede ser, por eso que te digo, lo que pasa es que como yo era uno de los más gurises, Claro. entonces yo seguía lo que me indicaba mi tutor, que era Jorge Saymakis. Y acá con esto que vos decías de Sanabria y Meana Colodrero, es por esto que vos decías, no sé si Copacabana cumplió los 60. Porque arrancan juntas. No, no cumplió. De ninguna. Puede haber sido fundada de alguna manera conforme a las normas jurídicas de aquella época, difícil, pero puede ser que la semilla se haya tirado, y creo que el origen de Copacabana también surgió en la casa de los padres de Pancho Sanabria y el hermano, que era la familia de Marley Pérez Brisco, no, Marley Brisco, porque eran vecinos, y así surgieron
las dos familias impulsoras o las que iniciaron, según mi memoria, aquello. Claro que yo, como te digo, era de los más gurrumines integrantes de ese grupo, pero se armó y salió mixto, digamos, tanto la gente que quería bailar como la gente que quería divertirse y tocar música. ¿Y cuánto tiempo formaste parte de las filas dentro de la avenida? Hasta que me tocó la conscripción en 1966. 5 años. Y ahí, pero nunca dejaste de formar parte. Ah, no. 5 años de participante activo, digamos, pero cuando entré a la conscripción eran otras épocas. Onganía de Roca a Iria, y entonces la instrucción entre comillas militar era bastante rígida en cuanto a las condiciones que te imponían. Entre otras cosas, no podías andar por la calle de civil, digamos. Claro. Tenías que hablar con el uniforme. Algo que a mí me gusta mucho cuando escucho contar esas historias, esto de los distintos bailes en los distintos barrios. Ah, sí. Claro, como era la novedad del momento, y anterior a esa época, estamos hablando de 1960 hacia atrás, digamos, en cada barrio se hacían los desfiles que organizaba la gestión de ese barrio, esa manzana, y se hacían los bailes y los desfiles en la calle, y se armaban las carrozas, que tenían su grupo de reinas y princesas, y todo ese grupo, que habría 5, 6, 10, 12 barrios, no tengo presente tampoco, pero se hacían los desfiles con tractores o vehículos traccionados por o vehículos de la municipalidad o en aquella época, las soderías. Era una de las más importantes en la ciudad porque era Juan P. Romero e Hijos, que hacía el recorrido en las calles de la ciudad, digamos, en la parte de pavimento. Entonces ellos cedían o alquilaban, no conozco cómo se manejaban en esa época, pero traccionaban los vehículos donde iban las reinas y princesas. Y nosotros incursionamos en ese carnaval con, ya te digo, con los camiones en el caso de Araverá de Saimaqui, con una aclaración, eso era para desplazarnos justamente hacia los barrios donde se celebraban los bailes de coronación primero y después de premio al grupo que salía dentro de las niñas de cada barrio. Y entonces andábamos en la previa, ya andábamos participando de todas esas celebraciones. Y fue una época interesante, linda, porque era bastante activa, pero sana, ingenua, sin ninguna de las vicisitudes que se fueron dando con el correr del tiempo. Encima en esa época jugaban al carnaval con pero, agua de Dios día. mío, libre y guardo. Era el juego en las casas de familia era de alguna manera civilizado, muy ciudadano. En cambio, nosotros teníamos un grupo de forajidos que salíamos en camiones. Entonces, por ejemplo, nosotros salíamos en un camión de los hermanos Fidanza, es decir, del padre, y salíamos a recorrer toda la ciudad, y cada uno de los integrantes del grupo, que éramos 3 o 4, porque nosotros éramos 3 hermanos, en la casa de cada uno había que inflar los globitos o chuspitas, y ahí te agarraba y después recorrer la ciudad, y teníamos paradas fijas. Una era por la calle Santa Fe, donde estaban los hermanos Klein. Después había otro por la calle Julio, frente a lo que hoy es el parque, digamos, el Parque Camacuá, donde estaban los hermanos Mahler y compañía. Eran como postas. Sí, recorrido, teníamos postas, sí, claro. Y duraba desde la siesta, en un ámbito formal, hasta las 6 de la tarde. Pero
a las 6 de la tarde terminábamos bajándonos un grupo en la parada del otro, y después de un violento intercambio de bombitas o chupitas, pero terminábamos bien, porque siempre se hacía una especie de tercer tiempo, pese a que aquella época todavía no habíamos empezado a practicar el rugby, que empezamos el año siguiente, pero era divertido. Y por supuesto, duraba lo que marcaba el almanaque, y tenía la particularidad que los días jueves era el día popular, el baile de los mamarrachos en el Club San Martín, y ahí sí, una muchedumbre equivalente a lo que hoy sería cualquier baile de fin de año o de inicio de carnaval o proclamación de reina, de cualquiera de las comparsas, agrupaciones musicales. Era un día de festejo y bueno, era día popular y democrático. Pareciera que en ese momento el día tenía más horas, porque jugaban al carnaval con agua, sí. Armaban las carrozas, sí. Sus trajes, sí. Y se iban al baile de coronación de todas las comparsas. Pero permanentemente. Claro, éramos jóvenes. Eran jóvenes y definitivamente era otro carnaval, un carnaval joven, y esto que decías recién, sin esas cuestiones extrañas que por ahí hoy va sumando el carnaval. No, era, digamos, particularmente divertido, pero claro, tenía la pimienta de la competencia entre barrios, o por lo menos los muchachos que formábamos parte de cada uno de los distintos barrios de la ciudad. Pero claro, la ciudad era, digamos que, por así marcarlo, terminaba en la Avenida España y 3 de abril, como punto de referencia estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el resto era, bueno, la parte casi periférica de la ciudad, te diría. Estoy hablando de 1961, no te olvides. Por supuesto, fue pasando el tiempo y se fue integrando, se fue sumando, y fueron apareciendo manifestaciones de expresiones artísticas, porque en cada barrio había, como hay ahora, mucha gente que con esfuerzo armaba sus grupos de baile, de desfile. No se lo denominaba todavía comparsa, ni mucho menos, pero eran participantes que tenían un protagonismo activo. Pero era lindo, era divertido. Recién hablabas de la competencia, y definitivamente la competencia me parece que fue lo que hizo grande al Carnaval de Corrientes. Sí, efectivamente. Hablando de la buena competencia, ¿no es cierto? Vos sabés que antes se constituyó una comisión central de carnaval, que estaba formada por gente que o designaba el poder ejecutivo municipal o se integraba con referentes de la ciudad. Y en ese momento, cuando arranca la competencia, ¿quién era el jurado? ¿Era de acá de Corrientes? Sí, era de acá, porque te voy a comentar, en el año 61 tiene tal impacto la fiesta que creo, si no me equivoco, que el presidente de la Comisión Central era el padre de Pancho Sanabria, y entonces, hablando con el resto de la gente, supongo que habrá hablado en ese momento con Pichón Boschetti, que era uno de los referentes de la comparsa La Verdad, y bueno, se acordó, por imperio de las circunstancias, que no tendría que haber diferencia, no tendría que haber competencia para que haya un ganador o no. Sin embargo, bueno, se dilucidó en el Club San Martín en una jornada final y ganó Copacabana, que era la comparsa de Sanabria. Pero quiero aclarar que la postura original, por lo menos lo que me llegó a mí, yo ya te digo, yo era integrante, un rumín, un guricito, un angacito, un angacito de 15 años. Así que, pero participamos activamente de todo. Y a partir de ahí tuvo un crecimiento que fue haciéndose cada vez mayor y con un protagonismo y una participación de toda la familia, a tal punto que a partir del año siguiente ya desbordamos todos los parámetros que había en esa época. Pero bueno, fue siempre lindo. Claro que crecía la cantidad de integrantes,
crecía paulatinamente la postura fanática. Y hubieron años en esa época en que la disputa era tan apasionada que familias, vecinas, parientes, llegaba el carnaval y se dividían. Dejaban de hablarse. Hasta fin de año teníamos toda la participación en Navidad, Año Nuevo y demás. Había gente que compartía su periodo de vacaciones en familia, en conjunto, pero llegaba el carnaval y dentro de una familia el varón era de Copacabana y la niña era de Araverá o viceversa. Pero bueno, en ese clima crecimos y se hizo grande, se hizo fuerte. Y bueno, y cada vez también crecieron los bailes, la participación de las delegaciones, así se llamaba, de las comparsas, en los bailes de proclamación y coronación de cada una de los barrios y las reinas. Y ahí también había una pica terrible, porque vos tenías que ir al baile, la proclamación del barrio Libertad, digo uno por mencionar, y tenías que preparar las herramientas para llegar o antes o muy después que el otro. Y más de una oportunidad nos cruzamos. Y bueno, en aquella época, yo los 5 años que entré de pantalón blanco. Los varones éramos así caprichosos y nos resistíamos a vestirnos con otra prenda que no sea así. Y fuimos pasando por casacas, camisas, lo que fuera. Pero se fueron agregando elementos para hacer una mejor coreografía, fundamentalmente bastoncitos de madera o rifles. Bueno, en más de una oportunidad hubieron episodios en los que en los cruces hubieron intercambios. Pero bueno, felizmente no pasó nunca a mayores. Igual conociéndote y por la época también, imagino que habrán sido cruces de caballeros, ¿no es cierto? Como que después se terminaba en un tercer tiempo. Sí. Por eso digo, el tercer tiempo, pese a que no había incursionado todavía, por lo menos nosotros, que fuimos fundadores junto con la gente de Chaco, pero no importa, cuando digo Chaco quiero decir que el primero fue Sixty en el rugby, después vinimos nosotros acá a Taragüí, a Aranduroga, y bueno, aprendimos lo que era el tercer tiempo, es decir, después de una lucha franca, con todas las artimañas que uno es capaz cuando practica deporte de grupo y de roce, pero después del tercer tiempo te superaba todo, así que eso sirvió para el carnaval. Pensaba que todo lo que sufrió el carnaval en cuanto a modificaciones desde sus inicios, porque esto de que el carnaval, esas noches en el Teatro Vera, pasó por la calle Junín. Ah, sí, teníamos desfiles por distintos escenarios. Lo que pasa es que también en Teatro Vera, en aquella época, la gestión siempre estuvo a cargo de parte del gobierno provincial, pero se hacía el baile de carnaval y la particularidad era que se ascendía, subía el piso, la platea, se sacaban las gradas, las butacas, y entonces quedaba un escenario especial. Y se corría la cúpula. Y como eso no era conocido por todos, yo vuelvo a repetir, yo con 15 años no había ido nunca, no había pisado el Teatro Vera, pero bueno, se participaba ahí de manera muy activa. Y después, bueno, fue creciendo y trasladándose el escenario, digamos, de la calle Junín en sentido inverso, entrar por Salta y salir por San Lorenzo y dar la vuelta. Pero, y aquella época, bueno, eran 1600 metros, no me acuerdo precisamente cuánto, pero bailábamos a un ritmo muy espaciado y espacioso, si así se dice, porque podíamos recorrer los 1600 metros y no nos cansábamos, nadie pedía agua. En cambio ahora vos tenés una estación, una posta para reponer energía que se va dando. Claro, los grupos hoy tienen un nivel rítmico y un despliegue de energía y hasta profesional, podríamos decir, ¿no es cierto? Cada vez más profesional. Sí, pues sí, claro. Y bueno, y vos sos un participante que desfila del minuto 0 hasta el 90. Parecer los partidos de fútbol,
los compañeros de Messi, no Messi, porque Messi es cerebral, en cambio vos sos pura fibra. Soy pasional. Está mal que yo lo diga, pero sí. Y bueno, pero forma parte de tu personalidad. Es que eso es lo mágico y lo magnífico de Carnaval. Te encontrás con un abanico tan amplio de comparseros y es lo que hace rica nuestra fiesta. Sí, y felizmente las dos, hablo de las dos porque son las Obvio. más antiguas, pero hoy tendría que hablar de Zapucay, ¿no? Pero quiero decir que se fue creciendo, se fue enriqueciendo, y fíjate vos que, digamos, yo me llevo bien con todos, pero tengo una particular relación de amistad con alguien que es bastante mayor que yo en cuanto a la comparación entre los 15 años que yo tenía cuando ingresé, y creo que la primera reina de Copacabana fue la hermana de Quito Cafa. En aquella época Quito Cafa, no me acuerdo, creo que todavía no era médico, pero y si no, estaba por ser, habrá estado alrededor de esa época. Sin embargo, hoy creo que tengo una relación de amistad muy sólida con Quito, porque inclusive hemos pasado por la experiencia en el año 98, en pleno gobierno de Tato, nos convocaron y nos otorgaron la autorización para llevar adelante la edición 1998, con una aclaración: los fondos para poder llevar a cabo la fiesta fueron aportados por la cervecera que está radicada en la zona. Pero quiero decirte, a lo largo de tantas décadas, uno pasa por experiencias muy sólidas, y te quedan los recuerdos de la parte positiva. La parte negativa no aporta nada. De hecho, uno no se acuerda de lo negativo, y estoy siendo totalmente sincero, porque Carnaval es el peor de los amantes. Tenés cosas buenas y cosas malas, pero uno decide quedarse con lo positivo. Por eso digo, y pese a que esto nació de manera espontánea, juvenil, sin tener ninguna intención en segundo término, pero con el transcurso del tiempo uno va creando vínculos y amistades que se mantienen sólidas a lo largo del tiempo. Recién hablábamos de las partes positivas y las partes negativas. Y el Día del Comparsero hay mucha gente que se pregunta esto de ¿festejamos o no? Y bueno, yo creo que esto, pese a que tuvo una buena intención, porque era en recordación, pero señores, tenemos que tener en cuenta que Fue una tragedia. fue una tragedia, 8 personas, y en un accidente con consecuencias trágicas, por las características, porque inclusive no fue un impacto violento en el que fallecieran los 8 juntos, fueron falleciendo de manera escalonada, te diría, pero como consecuencia del tremendo accidente. Y eso, bueno, también creó lo que me parece a mí, bueno, fue primero un impacto tremendo porque Caraverano salió en el año 79, estaba totalmente destruida. Pese a que yo no participaba más de manera activa, pero andaba siempre dando vueltas. Pero yo creo que probablemente ahí se produjo, además de la circunstancia desgraciada del accidente, una especie de grieta dentro de la comparsa de Veray, que también afectó al carnaval. ¿Por qué? Porque las consecuencias son muy nefastas, ya que eso que generó el amateurismo que había en aquella época llevó a que, bueno, el desfile que se iba a Bariloche y después pasó para Las Flores, en provincia de Buenos Aires. No conozco las características de cómo era la organización, pero digo amateurismo porque era todo voluntad de los participantes. Y vos juntabas tus pinchas, tus trajes, y así se iba. Pero bueno, creo yo que parte de la consecuencia de eso fue que
la empresa o el empresario que contrató los servicios para llevar a la gente a las flores era un propietario de un ómnibus del servicio público, pero sí que las características de lo que tiene que dar cumplimiento a la ley de tránsito, que probablemente sea muy posterior a ese momento. Pero el impacto fue tremendo, además de las familias directas de los 8 fallecidos, afectó a toda la estructura y de alguna manera creó una situación que históricamente se recompuso a los 7 años del percance. Digo los 7 años porque hasta el año 80, hasta que se recuperó la democracia, no había habido más desfiles como eran antes. Y bueno, en el 84, creo que el director de turismo era un Goyano Díaz Colodrero, que invitó a la comparsa a que llevaran adelante un desfile y con un anticipo que daba el gobierno. Después se rendía cuenta y en aquella época se vendían los palcos que se hacían a lo largo del recorrido en la costanera o en la calle Junín, pero que tenían la particularidad que se remataban, digamos, y eran palcos familiares que tenían capacidad para... Como en los teatros. En el teatro Vera cada palco tiene un dueño. Claro. Pero bueno, como esto era para carnaval y se hacía el remate con alguna característica de, digamos, hacerlo en una ceremonia un poco formal, pero invitando siempre a que el público participe. Pero fue el último año que se hizo, se demostró que el carnaval se autofinanciaba y después quedó el fantasma de que no se podía financiar, de que no se podía hacer y demás. Y durante, calculo que 10 años nos salimos, hasta que en el año 94, por iniciativa del gobernador Romero Félix, Tato, se trajeron las comparsas del interior, hicieron un desfile por la costanera entre la Punta San Sebastián y calculaba el Punta Tacuara, pero estoy dándote como punto de referencia, no puedo tener precisión. Y bueno, y entonces al año siguiente, 95, ya no estaba más Copacabana, así que Sapucay nació en el año 80, si no me equivoco. Sí. Entonces, en 1995 nos cargamos las pilas y salimos con todo. Pero ahí sí ya fue más una especie de guerra fría. Tal cual. Porque aunque teníamos la relación de siempre, porque seguíamos siendo los mismos compañeros, condiscípulos, vecinos y demás, pero el director de turismo en ese momento era Tabaré Azuat, participante de Copacabana y fundador de Sapucay, y bastante astuto el negro. Pero bueno, enfrente estábamos un grupo de casi indisciplinados, que ya adultos. Ya no eran tan gurises. No. Ya teníamos casi 15 o 20 años más de cuando recién nacimos. Y bueno, y ahí comenzó esto que se fue haciendo muy con mucho aporte de gente que sabía porque había aprendido, pero además se acercó gente que eran profesionales de la coreografía, de la música. Los artesanos que hacían las carrozas ya no éramos nosotros que pegábamos papel de diario con engrudo y demás. Después de jugar al carnaval con agua y previo a irse a las fiestas de coronación. Sí. No, acá ya era, había varios sectores de cada una de las comparsas que tenía un equipo de profesionales trabajando cada uno en su especialidad. Pero fue creciendo a tal punto que la dimensión hoy es, además de la cantidad de gente, que por ahí ya supera la posibilidad de un espectáculo
que se disfrute, porque hoy tenés maratones permanentes, y eso te lleva a un desgaste excesivo, hasta el punto que hoy hasta se tiene que reglamentar la participación por minuto. Te tienen que medir desde el momento que entra el primer pie del estandarte hasta el último que termina el recorrido, y se fue desfigurando, me refiero a la calidad del espectáculo. Ahora, lo que ponen en la cancha, hoy los 9 participantes que vos conocés tanto como yo, tienen un nivel artístico, jerárquico muy diferenciado de aquella época. Hoy tenemos, no sé, creo que deben ser, pongamos, 2.500 personas en la cancha. O sea, 10 veces más que cuando nacimos allá lejos y hace tiempo. En el carnaval que estamos viviendo definitivamente se profesionalizó y amateur ya no es el 100%, pero me parece que en esta profesionalización y evolución, si se quiere, se perdió alguito de la esencia. Claro, porque la profesionalización lleva a eso, a que cada uno se exija cada vez más, y creo yo que eso le quitó la espontaneidad que tenía antes, pero le quitó espontaneidad, pero le sumó que como consecuencia de la parte que se profesionalizó tanto, que exige un esfuerzo físico sí, desmesurado, hasta el punto que, bueno, todos conocemos las características más o menos de cómo trabajan los talleres, y cuando digo los talleres hablo no solo de la parte, digamos, de la confección de los trajes, que también tiene su especialidad, sino que todo, absolutamente todo. Todo eso. Hace un rato vos hablabas de lo astuto que fue el negro Aswad, y yo no puedo dejar de pensar en las veces que vos sacaste de la galera un conejo, una naipe, y dijiste, señores, acá no, esa es la historia, la anécdota, pero no existió. Bueno, sí existió un poco, sí. Igual, ¿sabes a qué me refería? A esto de, a mí personalmente me encanta y yo admiro de vos lo meticuloso que sos con las palabras y con las cuestiones reglamentarias, y no solo el reglamento de carnaval, sino vos me dijiste a tal hora, yo estuve ahí presente, ¿no es cierto? O sea, claro, te manejás así en la vida. Bueno, probablemente eso sea fruto de las enseñanzas que me dieron en la escuela primaria, y tengo referencias especiales para mi maestra de sexto grado, que fue Chela Romero, la hermana de don Julio, en la primaria. Y en la secundaria, la madre de Tabaré Aswad fue una profesora particular que yo tomé para poder rendir segundo año libre, y me exprimió, pero me enseñó una barbaridad. Y ahí aprendí a tratar de medir todo lo que me rodea. Y después, bueno, por la característica, la actividad de mi profesión de contador, entonces soy bastante... tengo la paciencia a vos te consta, creo que en todos los programas en Radio 2 con el amigo Costa, generalmente yo prefiero hablar último, y entre otras cosas porque también por mi apellido. En la escuela el método en aquella época, estamos hablando de la década del 50, era que, claro, era por orden alfabético todo. Entonces yo siempre estaba en el último grupo del 25%. Entonces me acostumbré a escuchar primero y después hablar. Y a su vez, escuchando, uno capitaliza y aprende hasta lo que ignora. Si sos paciente y sos observador y no perdés tiempo, vas capitalizando. O sea que es como que tenés el apoyo periférico de los compañeros o compañeras que te brindan antes. Y eso me hizo lo que soy hoy. Me emociono porque tu grandeza y tu humildad son mágicas. Porque no puedo dejar de pensar en esto de que constantemente estás aprendiendo y no tenés drama en ¿qué fue eso que dijiste? ¿Me puedes contar? Yo no sabía. No tenés drama en reconocer que te faltaba algún dato y vas a la fuente directo. Y es eso lo que enseñás.
tienen que ir a la fuente, hay que estudiar, sí, no hay que hablar sin saber. Exactamente. Fíjense lo que están diciendo. Y por supuesto, con el correr de los años, de la vida, las experiencias que te tocan vivir en este país que tiene tantos altibajos y tantas oscilaciones, uno se va haciendo, se va haciendo y se va formando y va aprendiendo. Se le va endureciendo el cuerpo. Sí. Mingo, ¿qué cosas, ya para ir cerrando esta hermosa charla, qué cosas extrañas de ese carnaval en el que arrancaste y tanto te dio? ¿Y qué cosas crees que le faltan a este? Y bueno, aquello como te decía, Alfred es que fue espontáneo y era un divertimento totalmente sin ningún grado de contaminación. En cambio, hoy en día yo creo que para poder recuperar la magia que tiene el carnaval, creo que hay que establecer reglas claras de juego. Lamentablemente esto ha sido tan inorgánico que nos ha superado y desbancado a todos. Entonces hoy creo que faltaría, y lamentablemente este año 2020 ya se perdió. Tengamos en cuenta que hace 180 días, 6 meses que estamos inactivos. Sin embargo, creo yo que el déficit que le noto es que los 9 participantes activos, estoy hablando del carnaval oficial, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque el carnaval barrial, pese a que tiene más de 30 participantes, tiene una frescura que no alcanza a tener la competencia que se da en el oficial. Si bien es cierto que el barrial tiene otro tipo de estructura, otra manera de manejarse y demás. Y en el oficial creo que hay que limpiar el instrumento que significa el reglamento de organización y competencia por un lado, pero hay que robustecer lo que es el espectáculo que brinda la gente cuando está en el show, que es un espectáculo que muy valorado por toda la gente, particularmente la que viene de afuera, y es como que no se expresa en ningún escenario del mundo la calidad llevada adelante por la mayoría de los participantes son amateurs, salvo los especialistas que son bailarines, coreógrafos, etc. Y bueno, vos sos uno de ellos, vos sos un bailarín especialmente capacitado y con todas las luces para las veces que yo te he visto actuar. Pero la gente que te rodea, tus famosas nenitas, tacitas, Mis no me acuerdo. tacitas. Pero hay que rescatar eso, pero hace falta un poco, además de mejor ordenamiento institucional por parte del gobierno provincial y municipal, porque hoy, después de muchos años de ser el gobierno municipal de distinto color que el provincial, siempre hubo dificultades en la integración, pero creo que con poco se puede dar bastante. Y lo otro que hay que mirar detenidamente, pero hay que tener confianza, es en la integración del jurado. Yo, por ejemplo, pese a que le llevo un par de años, siempre me llevé muy bien con Goyo Prieto y yo confiaría ciegamente en el trío, el grupo de gente que él me proponga, porque yo no conozco nada de estas partes de las áreas artísticas. Dijiste Goyo Prieto y hablaste de un trío. Me parece que yo tengo en mente un trío para que designen jurados. No sé qué pensás vos. Necesitamos una mujer, ¿no es cierto? La señora Estela Mari Folguerá, me contaron que sabe alguito de carnaval, no sé si la conoces. Sí, bastante. El señor Goyo Prieto, que también me dijeron que sabe un poco bastante. Sabe, lo que pasa es que se hizo fuerte y grande en Araverá y hoy es una estrella que brilla en Zapuray. Hoy lo mimamos nosotros. Y bueno, y Mingo, vos tenés que estar, por favor, vos sos el abogado sin título. ¿Viste? Todo el mundo cree que sos abogado y después... No, el caballero es contador público nacional. Mingo, tengo un pequeño presente para hacerte.
Ay, ay, ay. Bueno, Te pido que lo abras, entonces muchas gracias. lo Bueno, vemos en cámara. pero- De verdad, mientras que vas abriendo tu regalo, gracias. De todo No. corazón, mil gracias porque sos de esas hermosas personas que me regaló el carnaval, que me regaló la vida y constantemente estoy aprendiendo de tu grandeza, como te decía hoy, y de tu humildad. Así que mil gracias. Al contrario, el agradecido soy yo y estoy a disposición de ustedes para lo que gusten. Y particularmente tengo que destacar que hoy vine y está a horario todo. ¿Viste? ¿Viste? Ah, Te cuento, esa foto la sacó una fotógrafa de Bariloche que vino a cubrir una boda en Colonia Carlos Pellegrini y yo conseguí que vaya a ver una noche de carnaval. Y te hizo la foto sin saber quién eras. Ella te retrató y no sabía de vos. lo estaba controlando yo. Claro, porque ahí está pasando Zapucay, quiero contarte, ¿eh? Sí, De fondo sí, está sí, Zapucay. sí, sí, sí. No, si yo le hago el seguimiento permanente. Muy bien, hay que controlar todo. Mingo, de nuevo, mil gracias. Por favor, a ustedes. Y así hemos cerrado esta semana el Comparcero. Mil gracias por habernos acompañado, gracias a los caballeros que nos acompañaron en esta noche y tengo que hacer una mención especial para Sabores Ivonne por haber mimado y agasajado a los invitados y al equipo de producción. A ustedes, muchísimas gracias y recuerden que tenemos mucho más de Mate View. Chau, chau.